Listo, entonces en este corto video, chicos, les va a quedar el postmercado del día 10 de abril, jueves 10 de abril, ¿sí? Este día estuvimos operando juntos la sesión de Londres, ¿sí? Nueva York la operamos independiente y estuvimos operando juntos la sesión de Londres, ¿de acuerdo? Voy a hacer replay por aquí para pararnos justo en el horario operativo de Londres. Entonces, en primera instancia, chicos, yo les había comentado justo cuando nos conectamos que había visto varios rompimientos, ¿sí? Había visto rompimientos para compra, rompimientos para venta, luego otra vez un rompimiento para compra, después un nuevo rompimiento para venta, y eso en sí no dejaba claridad. En última instancia, lo que decidimos hacer fue dejarnos llevar por el último rompimiento de estructura que vimos, que fue este, ¿sí? Vemos que aquí el mercado venía alcista y aquí nos rompió la estructura hacia venta, ¿cierto? Entendiendo, chicos, que yo en la temporalidad diaria veo un mercado alcista, ¿sí? Veo un mercado alcista desde hace varios meses, yo creo que desde febrero, finales de febrero, véanlo aquí, un mercado que viene subiendo, que estuvo haciendo este retroceso, ¿sí? Que ya se los he mostrado, estuvo haciendo ese retroceso en ventas, pero que estaba pronosticando hacer su nuevo higher high, que aquí como vemos en la sesión de Nueva York logró hacerlo. Ya nos vamos a acercar un poco más en temporalidades. En la temporalidad de una hora entonces vemos que precisamente, chicos, este es el retroceso que les mencionaba enseguida ahorita en la temporalidad de un día, ¿sí? Entonces, en ese orden de idea, como ya les había mencionado, había rompimiento de estructura aquí para compras, ¿sí? Había rompimiento de estructura por esta parte para venta. Entonces, muchos rompimientos de estructura, chicos, no permiten pensar con claridad hacia dónde piensa dirigirse el mercado. En última instancia, repito, lo que hice fue, o lo que hicimos fue dejarnos llevar por el último rompimiento de estructura que hayamos encontrado, que era este, ¿cierto? Rompimiento de estructura hacia venta, pronosticábamos posiblemente que el mercado llegara a liquidar tal vez este low de Londres o estos lows que tiene por aquí. Entonces, en ese orden de ideas, justo aquí donde estoy en la temporalidad de una hora, chicos, yo veo un vacío, ¿sí? Ese vacío es claramente para ventas. Me voy a bajar entonces a 15 minutos, ahí veo, denme un segundo para mostrarles dónde activo el vacío, porque recuerden, chicos, una cosa es ver el vacío, otra cosa diferente es que me active el vacío, ¿ok? Vamos a ver si es que sí llego a activarlo, fíjense que sí, aquí yo tengo el vacío y aquí se ve como en Asia, en gran parte de Asia y en parte de Londres lo activó, es decir, lo tocó varias veces, ¿sí? Entonces, era mi señal para yo bajarme a la temporalidad. Voy a borrar eso por aquí. Ese fue el orden en quiebre que les mostré después de que salimos de la operación. Que era que yo les dije, vamos a ver cómo se acomoda en Nueva York con ese orden en quiebre que había en esa zona. Pero ya vimos que lo sobrepasó. Entonces, tenemos la activación de ese vacío en la temporalidad de una hora. En 15 minutos, chicos, lo que hicimos fue, o lo que vimos fue, la manipulación del high de Londres. Aquí lo pueden ver como en Londres manipula el high creado en Asia. Eso es claramente una confirmación más para venta. Ojo, no había divergencia porque en el índice también había manipulado el low, ¿sí? Entonces no había divergencia, pero teníamos una confirmación que aparte de la de una hora también nos mostraba venta, ¿sí? Ya únicamente bastaba que en 5 minutos yo buscar el mismo setup que siempre busco. Aquí veo una estructura alcista, ¿sí? Aquí veo que la rompe. Voy a retroceder un poquito el mercado aquí en esa parte. Miren, chicos, que justo ahí es donde rompe la estructura, con esa última vela. La anterior vela para mí no había roto la estructura, lo hizo fue la última, porque la pasó con cuerpo de vela, porque sobrepasó mi high and low con cuerpo de vela y eso es para mí. Así es como debe ser o como yo debo encontrar los rompimientos de estructura. Ahí vemos que lo sobrepasó, en ese punto obviamente todavía no habíamos entrado, era una buena señal
Recuerden que ayer precisamente vimos las 4 señales de un order block en quiebre. Aquí yo tengo las 4 señales. Número 1 me crea un order block, cierto, clásico, aquí está. Número 2, el movimiento que nace en el order block me supera el high anterior, ahí está claramente. Número 3, el mercado me quiebra el order block, ¿sí? Claramente se ve que quiebra el order block, ya solo bastaría que el mercado llegara a utilizar el order block del lado contrario para que se configure un order block en quiebre. Esas son las 4 señales. Entonces ahí vemos el order block en quiebre. Mi setup lo estaba viendo, estábamos a esperas únicamente de que retrocediera un poco para activar el order block en quiebre y vemos como la siguiente vela, chicos, subió. Yo entré justo ahí donde tengo mi herramienta riesgo-beneficio, un poquitico más abajo del order block en quiebre, pero miremos que el mercado lo que hizo fue llegar, prácticamente le dio un beso al order block en quiebre y ya enseguida vamos a ver la reacción. Pero ahí ya varios estamos dentro. Entró Oli, entramos Oli, entró Adelmo, entró Adela y entró Gio. Y Christopher también entró, pero él tuvo un inconveniente, se quedó sin luz. Entonces tuvo un inconveniente ahí. Pero bueno, entonces en ese punto fue donde entramos, chicos. Por aquí yo tenía un PL intermedio y por aquí yo tenía los lows que les había mencionado ahorita. Eran los lows del día de ayer, importantes, ¿sí? Entonces el de abajo era mi objetivo final, ¿sí? Y sin embargo marqué este porque ese podría ser un PL intermedio, a ver, para darle manejo a la operación. Estaba más o menos a unos 15 pips, ¿sí? Entonces lo marqué también. En ese punto ya estamos dentro de la operación, algunos entraron un poquitico más arriba, otros un poquitico más abajo, pero en sí esa fue la zona. Vamos a ver qué pasó. El mercado estuvo un ratico ahí en el stop loss, la siguiente vela se mantuvo en el stop loss. Vamos a ver, la siguiente vela ya ahí empezó a reaccionar un poco hacia la venta. La siguiente vela ya reaccionó un poco más fuerte, ¿sí? Alcanzando a llegar casi hasta el PL intermedio, pero no llegando. En ese momento, chicos, yo les dije, voy a reducir mi stop loss al 50%. Lo puse creo que en 8.9, si no estoy mal. Justo ahí, justo por encima de este high, ¿sí? Entonces, listo, manteníamos dentro. Todavía había la posibilidad de que el mercado volviera a mi zona, es por eso que no hago break-even todavía. Volviera a mi zona y que después se fuera hacia mi dirección. Por eso no hice break-even, sino que ahora lo que estoy haciendo es reducir el 50% del stop loss. Vamos a ver qué hace el mercado. Ahí se regresa, chicos. Ahí literal, si yo hubiera puesto break-even, me hubiera sacado. Ustedes ven aquí una linecita que tiene el BE, pero en ese momento yo todavía no he hecho break-even, ¿sí? La tengo ahí porque hice de break-even un poco más adelante. Entonces ahí seguía dentro de la operación. Vamos a ver cómo se continúa desarrollando. Ahí tiene una reacción a la baja un poquito. Ahí vuelve y baja, chicos, importante, porque esa baja, vamos a ver cuánto tiempo había pasado. Esa última vela me marcaban los 35 minutos. Todavía, según mi regla, estoy dentro del rango de tiempo para mantener una operación abierta. Cuando se mantiene en mi mismo punto de entrada. Entonces, en ese momento, chicos, cuando se empieza a formar esa vela es cuando yo decido hacer break-even, ¿sí? Yo dije, listo, tomé mi entrada aquí, tuvo la primera baja, súper, tuvo el retroceso hasta mi zona de entrada nuevamente y ahora está teniendo un nuevo impulso. Yo supuse que desde ese punto ya lo que debería hacer el mercado es ser un poco más resolutivo y llegar o intentar llegar hacia mi objetivo, ¿sí? Entendiendo eso, por esa razón fue que puse break-even, ¿sí? Porque yo generalmente he visto que el mercado lo que hace es que mi punto de entrada es aquí, tiene una pequeña reacción, vuelve, toca mi zona y ya ahí se va, ¿sí? Es decir, no acostumbro a ver entradas que toquen varias veces mi punto de entrada. Eso para mí sería una mala señal, ¿sí? Entonces por eso en este punto decidí hacer break-even ahí donde tengo la línea del break-even, un pip por debajo de mi punto de entrada y yo dije, ok, si aquí la operación es resolutiva, ella se va un poco más abajo y se acerca a mi break-even. Si no, se regresa y pues me saca de una operación, pero ya está completamente protegida. La siguiente vela, chicos, miren lo que hace. Toca por completo mi break-even y pasa al stop loss, ¿sí?
En ese momento teníamos, ya les voy a decir, esa vela marcaba los 40 minutos dentro de mi operación. Entendiendo que ya había puesto mi break-even, ya la operación estaba protegida, entonces en ese punto también sacó a Oli, en ese punto sacó a Delmo, también en break-even. Adela la sacó creo que un poquito más adelante, cuando alcanzó a llegar al stop loss. Vamos a ver qué pasa con la siguiente vela. Miren que la siguiente vela deja un mechazo, ¿sí? Es decir, que si yo hubiera dejado mi stop loss donde estaba, vamos a ponerlo en 14, era que lo puse, donde lo puse inicialmente, bueno, ahí en ese punto todavía no me había sacado. Esa vela marca los 45 minutos de entrada. En ese punto Gio era el único que se mantenía dentro de la operación. Yo ahí le recomendé que pusiera break-even, solo como recomendación, ¿vale? Que protegiera su operación. Vamos a ver qué sigue haciendo. El mercado vuelve y sube. Miren chicos que ya es muy reiterativo, que el mercado luego de ya haber entrado baja, vuelve a mi zona, baja, vuelve a mi zona, incluso un poco más arriba, vuelve y baja y vuelve a mi zona. Eso no es para nada una buena señal. ¿Listo? Entonces, en ese punto ya nos habíamos desconectado y vamos a ver qué terminó haciendo el mercado. Ahí continúa indeciso hasta que saca una vela completamente alcista. Me hubiera sacado en stop loss, en el stop loss que puse inicialmente. Y bueno, considero que fue una buena operación, pero se dio buena por las decisiones que tomamos, ¿sí? El hecho de poner break-even me aseguró completamente y no me lleva obviamente con la pena de una pérdida, porque puse break-even siendo un poco astuto, ¿sí? No me gustó de la operación que hubiera tocado tantas veces el mismo punto de entrada. Recuerden, eso para mí es una mala señal. Y bueno, teníamos la dirección mala, no fue la correcta. Lo que hicimos fue, repito, apoyarnos del último rompimiento de estructura, que yo lo vi aquí en ese punto para buscar ventas, pero la dirección no fue buena. Y recuerden, si yo no tengo buena la dirección, el orden en quiebre no va a funcionar tan bien, ¿ok? Si yo tengo buena la dirección, el orden en quiebre es muy letal, ¿ok? Entonces ahí lo que pasó fue que ya el mercado nos hubiera sacado, llegamos a estar unos 13.5 pips en profit, fue un buen profit, era más o menos como casi un 1-1 para mí, pero bueno, no se dio la entrada chicos y el mercado continuó subiendo. Vamos a adelantarlo hasta Nueva York, continuó subiendo, vamos a ver dónde empieza Nueva York, vámonos a 15 minutos, ahí, ya está a punto de empezar el horario operativo de Nueva York, a ver... Listo, ahí empieza Nueva York, chicos, en ese punto, ¿sí? Completamente alcista, vemos que, vamos a ver en la temporalidad de una hora. Vemos que en la temporalidad de una hora, por lo menos todavía, no nos había roto la última zona más alta, ¿de acuerdo? Pero ya, terminado Nueva York, obviamente sí lo hizo, vamos a irnos a 15 minutos. Al yo despertarme en Nueva York y ver esa estructura alcista o esa tendencia alcista que estaba teniendo el mercado, que claramente ya en 15 minutos había roto varias zonas importantes de estructura, yo lo que hice fue, a esa hora, todavía no había salido la noticia, la siguiente vela es la vela de la noticia, esa es la vela de la noticia. Yo me conecté justo ahí, después de la noticia, sabía que había noticia a las 8:30, entonces yo puse mi alarma justamente a esa hora, a las 8:30. Entendiendo que me había trasnochado en Londres. Entonces, yo aquí lo que hice, chicos, fue, obviamente iba a buscar compras, ¿sí? A favor de la última estructura o tendencia que me estaba formando. Entonces, yo aquí lo que hice fue trazar un Fibonacci y vi dos vacíos importantes. Este de acá arriba que estaba más o menos al 50% y otro de por acá abajo que estaba más o menos al 70%. Eran dos vacíos que me interesaban para ver si el mercado llegaba a activarlos, ¿sí? Pero yo, chicos... Era importante que el mercado llegara a activarlos, ¿sí? Pero era importante cómo llegaba a activarlos. Listo, por lo menos, si llegaba así de esta forma, claramente ahí se ve que llega a activarlos, ¿sí? Pero no me gusta que llegue así, me gusta que llegue más haciendo la estructura. Es decir, que yo baje a 5 minutos y que logre ver esta estructura. Es más, en ese punto, chicos, yo lo que hice fue... bajarme a 5 minutos,
¿sí? Bajarme a 5 minutos teniendo en cuenta que estas eran mis confirmaciones de 15, ojo, y que todavía no las había activado. Solo que me bajo a 5 para ver qué estructura está formando para venir a activar ese vacío de 15 minutos, ¿ok? Y ya en 5 minutos, obviamente buscar lo que siempre busco, rompimiento de estructura y boom, ¿sí o no? Entonces tenía dos posibilidades. Tenía dos posibilidades, que llegara a este primer vacío, ¿ok? O que llegara a este siguiente vacío. Vamos a ver de qué forma, chicos, llegó a ese primer vacío. Vamos a ver, esa vela un poquito bajista, todavía no llega. Y ahí llega, chicos, por fin llega. Ok, en ese punto había activado mi confirmación de 15 minutos. Pero ¿qué pasa? Fíjense en la estructura. No es lo suficientemente clara para mí en 5 minutos. Ok, entonces aquí a mí no me serviría buscar un rompimiento de estructura porque este punto no es suficientemente claro para mí, ¿cierto? Entonces lo que hice fue, que fue cuando mandé la fotico al grupo, fue, ok, tengo este otro vacío que está por acá abajo, me gustaría que el mercado bajara un poco más, activar ese vacío para que me formara una estructura más clara y que fuera bajista, y ya en 5 minutos buscar el rompimiento de estructura y ahí sí posicionarme hacia la compra, ¿sí? Si tienen preguntas, chicos, las hacen. Entonces vamos a ver qué hizo el mercado. Ahí el mercado intentó bajar un poco más, pero no tocó mi segundo vacío. Y ahí lo que hizo, chicos, fue tener ya la reacción alcista. Llegó hasta el higher high del 3 de abril, ¿ok? Creándonos un higher high superior. ¿Listo? En ese punto, chicos, quiero mostrarles algo. Me voy a la temporalidad de 1 hora. Si ustedes ven, creo que la vi aquí con el del 4 de abril. Vamos a marcar ese punto. Y vamos a poner esa línea un poquito más gruesa. Esa línea, chicos, del 4 de abril, esperen, retrocedo un poquito en el mercado. Creo que hasta ahí. Ok, retrocedamos ahí. Miren, chicos, esa línea que está ahí en negra marcada, había manipulado, ¿cierto? En el euro dólar. Y en el DXY, vamos a ver, el 4 de abril es justo aquí. Ah, bueno, ya que había manipulado. Lo que les iba a mostrar, chicos, es que cuando, ya se los había dicho, ¿cierto? Cuando hay una diferencia, por ejemplo, vamos acá. Ese es el euro dólar, ese es el DXY. Por ejemplo, yo tengo el high del euro dólar, ¿sí? Y veo que lo supera por mucho, ¿sí? Y veo que en el índice no alcanza a llegar al low, ¿sí? Eso en condiciones normales sería una divergencia, ¿cierto? Solo que me he dado cuenta que cuando uno de los dos manipula por mucho o no manipula por mucho, ¿sí? Miren que en el euro dólar manipuló por mucho y el DXY también le faltó mucho por manipular. Generalmente la divergencia en ese caso no se cumple, chicos, ¿vale? Si quieren, estudienla y traten de buscar cuando se presentan ese tipo de escenarios. Yo lo que he visto es que en esos casos no se cumple la divergencia y lo que hace el euro dólar fue continuar subiendo, que fue exactamente, chicos, lo que hizo el día de hoy, ¿sí? Vuelve a repetir esa parte, Pablo. Ok, miren, voy a borrar acá. Va a quedar un poquito largo el postmercado, pero no importa, eso es muy importante. Miren entonces, yo tengo en el euro dólar un high, ¿cierto? Y veo que lo manipula por mucho. Yo vi eso hoy, ¿ok? Ahorita cuando nos desconectemos traten de buscar esto, con lo que pasó hoy en Nueva York. Y yo tengo acá el índice con un low, y el índice no manipula, ¿sí? En condiciones normales eso sería una divergencia, clara y obvia, ¿cierto? Solo que aquí el euro dólar manipuló por mucho, ¿ok? Y aquí el índice tal vez no se acercó lo suficiente al low. Cuando eso pasa, chicos, la divergencia no funciona, o es por lo menos lo que yo he estado notando. La divergencia no funciona y lo que hace, por ejemplo, en el gráfico del euro dólar es continuar subiendo. En condiciones normales de divergencia, lo que debería hacer euro dólar es una reversión, ¿cierto? Pero en estos casos lo que hace el euro dólar es continuar subiendo.
que fue precisamente lo que hizo el día de hoy. Miren, continuó subiendo hasta liquidarnos el high del 3 de abril y hasta crearnos un nuevo higher high, ¿ok? Eso fue lo que hizo, chicos, el día de hoy. Traten de buscar ese escenario cuando se vean divergencias con mucha diferencia entre gráfico y gráfico, para que vean que suele no funcionar muy bien la divergencia. Listo. Ya lo que pasó después, chicos, bueno, fue, vamos a volver acá a la temporalidad de 5 minutos. Ya lo que pasó después, chicos, teniendo en cuenta yo ese panorama que ya lo había visto, yo dije, no, eso se va a ir. Eso se va a ir hasta crearnos el nuevo higher high. Incluso traté de buscar por aquí una compra, ¿sí? Sino que no me convenció. Incluso yo entré ahí, chicos. Espérenme, yo borro aquí. Yo creo que yo entré más o menos por esta zona, más o menos así. Fue una entrada cortica, tratando de cubrir aquí el vacío, mírenlo aquí. No es una entrada que se asemeja a mi setup, sí, pero estaba tratando de estudiar lo que les acabé de mostrar, ¿ok? Fue una entrada más o menos así. Yo por aquí vi un vacío, podría perfectamente volver el mercado a activar ese vacío, así que puse el stop loss tratando de cubrir todo ese vacío. Era más o menos una entrada 1 a 2, obviamente eso estaba proyectado para que fuera más alto el profit, ¿sí? Pero aquí lo puse. Y vamos a ver lo que pasó. Yo en ese punto entré, pero salí en break-even, chicos. ¿Por qué? Eso fue más o menos a las 9. Ajá, 8:55. A las 9 de la mañana, chicos, Colombia, o sea, 10 de la mañana, Nueva York, habían varias noticias. Eran de carpeta amarilla, pero eran algunas noticias en donde hablaban algunos miembros de la FOMC, ¿sí? Y eso fue, para mi concepto, lo que hizo que el mercado acumulara tanto en esta zona. Y por eso yo puse break-even, ¿sí? Entonces ahí yo entré. Vamos a ver cómo se desarrolla. Ahí tengo el impulso alcista, ahí voy en profit. Pero después veo que baja, ella baja más. Alcanzo a estar, claramente ahí no utilicé todo el lotaje, chicos, listo. Utilicé un lotaje un poquito menor, utilicé el 0.3 de riesgo. Vamos a ver, vamos a ver si ahí es que se va. Ok, chicos, fue más o menos por esta zona en donde yo decidí poner mi break-even, ¿sí? Luego de haber entrado, pero miren que se dio perfecto, chicos. Pero yo estaba tratando de estudiar lo que les acababa de dibujar, ¿listo? Eso para mí era posible, como ya les había dicho, que se fuera un poco más largo, porque naturalmente me iba a crear un higher high, superior al higher high anterior, entonces iba a ser mucho más largo. Yo entré con 0.3 de riesgo, fue una entrada pequeñita, si yo perdía, ahí iba a perder $50, más o menos. Y si ganaba, pues yo la dejaba correr, obviamente, ¿cierto? Hasta donde me diera el profit. Pero salí en break-even. Y para mí, chicos, esta consolidación que se da aquí es producto de que varios miembros de la FOMC hablaron. ¿Listo? Chicos, preguntas para que quede aquí dentro del video. Ok, no hay preguntas. Vamos a detener la grabación.